Ustedes asambleístas, no le pregunto yo a los asambleístas del Partido Social Cristiano, a los asambleístas de ADN, no les pregunto, porque sé cómo piensan. Pero viene la pregunta a los demás asambleístas. ¿Ustedes creen, de verdad creen? Porque si creen en eso, es de llorar entonces, estamos recontra mal. ¿Ustedes creen que se soluciona el tema de la delincuencia en el Ecuador con el incremento descomunal de penas? ¿Descomunal? ¿Ustedes creen que eso es así? Porque si es así, si el tema son las penas, ¿por qué no implementan entonces la pena de muerte que la está pidiendo, que le está pidiendo Lucio Gutiérrez o la cadena perpetua? ¿Por qué no implementan? Ya con eso, ¿para qué incluso tener que gastar en alimentación ni en nada? ¿Por qué no lo hacen? Si esa es la solución que ustedes la ven, la solución más idiota y más deshumanizada que pueda haber. Porque no entienden las causas del delito y no entienden que no se puede subir las penas de la manera que como el gobierno, un gobierno de ultra derecha, quiere hacerlo. Porque esto no es dable. Te voy a poner un ejemplo. Sector minero. Las personas que sin autorización de autoridad competente extrae, explote, explore, aproveche, transforme, transporte, comercialice o almacene recursos mineros sin tener la autorización de la autoridad, sea sancionada, contemple el Código Orgánico Integral Penal hoy con una pena de 5 a 7 años. 5 a 7 años, que me parece hasta exagerada. El presidente que plantea que suba la pena de 16 a 20 años, por Dios. Incluso es una pena que no tome en cuenta incluso la cantidad del mineral que se ha extraído, lo que sea. A una persona la pueden coger con 10 gramos o con 100 gramos de un mineral y se va de 16 a 20 años. En el caso de minería artesanal, que actualmente la pena privativa es de 1 a 3 años, le quiere subir el presidente Noboa a una pena de 13 a 16 años. Es una bestialidad. Y si se ocasiona daños al ambiente, la pena que actualmente es de 7 a 10 años, que suba de 22 a 26 años. Y si es parte de una operación de delincuencia organizada, que actualmente es de 10 a 13 años, vaya a una pena de 26 a 30 años. Es que no va a tener ni cárceles donde alojar. Entonces, pero dan a entender que todo va a ser aprobado como mandó el presidente. El pueblo lo que aprobó es un concepto de incremento de penas de ciertos delitos, que allí yo ya no estaba de acuerdo, porque los problemas, las penas los delitos hay que resolverlos en las causas, no en los efectos. Pero bueno, pero no tampoco una pena tan pequeña transformarla en una pena gigante. Entonces, ¿qué van a decir los asambleístas hoy o mañana cuando se reúnan a aprobar esto? ¿Van a aprobar esto? Casi como les mandó Noboa, exactamente igual. Si aprueban, les vamos a caer y les vamos a recordar en la campaña que se viene, la campaña presidencial, claro, y la campaña de diputados, la barbaridad que hicieron. Los que aprueben esto, porque es una tamaña idiotez. Pero además le toman del pelo al Ecuador Noboa cuando dice que estos incrementos fueron aprobados por el pueblo. El pueblo no aprobó montos, no aprobó cantidades de años de penas, no aprobó. Pero adicionalmente, cuando hacen la pregunta sobre el tema de cambio de la titularidad de los bienes de origen ilícito o injustificado. Pero antes que se vaya ese, y entonces, doctor, ¿qué hacer con ese tema si es que la Asamblea lo aprueba? Porque imagínense lo descomunal que es eso. Bueno, por lo menos yo quiero saber que hay una cantidad de asambleístas que están en contra, pero lo lamentable sería que vuelvan a hacer lo que hicieron a inicio de año, que aprobaron lo que le mandó el presidente. Porque verás, lo que pasa es que hay mucha gente que calcula en lo electoral y dice, yo mejor no me meto a decir mi verdad o a defender lo que yo creo que es justo o necesario, porque puedo perder votos. Entonces, como puedo perder votos, mejor me hago el pendejo y que se apruebe. Que se apruebe. Por eso es que actuaron con la total y absoluta irresponsabilidad
en el tema del ITT, en la consulta que se hizo paralela a las elecciones del año pasado. Porque cómo salir a decir, yo creo que hay que seguir explotando el ITT, se quedaron callados. Vamos a pagar con sangre, sudor y lágrimas esa estupidez que fue haber aprobado dejar ese crudo en tierra. Porque un país lo que más necesita para caminar, cualquier país en el mundo, no existe país que lo deje de hacer, necesita petróleo, necesita energía. Y la energía no se escoge, la energía está en función de los costos, y las energías preponderantes o predominantes son las que menores costos tienen. Y el petróleo tiene para reinar sobre la faz del planeta durante muchas decenas de años todavía. Pero nos tomaron del pelo y le tomaron del pelo a la gente. Y aprobaron semejante estupidez, que somos únicos en el mundo en esa estupidez. Únicos en el mundo. Y que sacan pecho como quien dice, miren lo que somos. Morirte de hambre, morirte de sed junto a la puerta, es una perfecta estupidez. Entonces, no sé si me permites concluir con el tema de la extinción de dominio. Sí. Perdone que le haya interrumpido. Y entonces, de lo que planteó el gobierno sobre este tema, la asambleísta Lucía Pozo, como la mejor cosa que ha hecho en su vida, declara que ella ha sido la que pide que se incluya dentro de esta posibilidad de extinción de la titularidad del dominio de una persona con los delitos de concusión y cohecho. Los delitos de concusión y cohecho son delitos en los que generalmente caen determinados servidores públicos y que algunos de ellos o no tienen delante del panorama, del espectro, la verdad para que la puedan analizar. Ahí caen los funcionarios públicos y por eso viene el tema. ¿Por qué los han perseguido a la gente de la Revolución Ciudadana? ¿Cuál es el delito que les han aplicado fundamentalmente? Concusión y cohecho. Concusión y cohecho, por ahí se han ido. Y ahora quieren extinción de dominio con esos delitos. Pero tengo que explicar nuevamente al Ecuador lo siguiente. Existe en el derecho internacional, derechos humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Constitución de la República, porque están a punto de violar la Constitución los asambleístas, nuevamente. Ya no el gobierno. Al pueblo lo indujeron a que diga cualquier pavada, pero están a punto de violar la Constitución. El derecho a la presunción de inocencia tiene todo ecuatoriano. Mientras no exista sentencia ejecutoriana en firme, una persona no puede ser declarada culpable. La culpabilidad está cuando la sentencia ya está en firme. Y eso pasa por muchos procesos y muchos filtros. Aquí lo que quiso el gobierno, lo que planteó el gobierno es que manejar por separado la responsabilidad de una persona de carácter personal y el tema de los bienes. Pero todavía no se sabe si la persona es delincuente. Pero ya le quitan los bienes en una etapa muy anterior, violando el derecho de la presunción de inocencia. Esto, así como hubo el asalto a la Embajada de México en el Ecuador y otras brutalidades que han hecho en el Ecuador, esto nos retrata ante el mundo como un país de salvajes, el tema de la extinción de dominio, porque están afectando el principio de presunción de inocencia. Y no ha habido un asambleísta que se pare, carajo, a decir esto no se puede porque la Constitución dice esto y la Declaración Universal de Derechos Humanos dice lo demás aquí, lo demás acá. Entonces van como que dicen, si nos hacemos los locos, entonces vamos a ganar las elecciones del 2025. Mentira. Porque si le fallan al país con estas brutalidades, les vamos a recordar todos los días. Les vamos a recordar todos los días de lo que son capaces de aprobar. Entonces tienes este tema, que es un tema grave, que es para esta semana. Para la otra semana estaremos comentando con lujo de detalle todo lo que ha pasado sobre este tema. Sobre ese tema. Eso, pero hay que aclarar una cosa, porque el pueblo me puede entender mal. Cuando existen indicios, elementos de convicción, acusación fiscal, y hay la posibilidad que una persona ha cometido algún desafuero, algún ilícito, para eso están las medidas cautelares que contempla el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 549. Y hay varias: el secuestro, la incautación, la retención, la prohibición de enajenar y etc. cosas. Entonces,
No es que, porque alguien me puede entender y decir, doctor Tandazo, pues usted quiere que una persona que se ve que es culpable, que ha hecho algo y no le quiten los bienes. No, hasta que se conozca si es culpable mediante una sentencia ejecutoriada. Para eso funciona, por ejemplo, no es la única medida cautelar, por ejemplo, la incautación. Entonces, incautan el bien, por si acaso sea culpable. Veamos cómo va el proceso. Y si se confirma que es culpable, entonces ahí se puede actuar contra los bienes. Pero mientras tanto, no tienen por qué distraer ya los bienes, porque están cambiando la titularidad. Voy a poner un ejemplo, a alguien le quitan la casa y mañana ya ha quitado la casa. Mañana sucede que ha sido inocente, pero la casa ya está vendida. O peor la casa, un carro ya lo han caminado 50,000 kilómetros más o 100,000 kilómetros más. ¿Qué quieren devolver? Entonces es una brutalidad. Por eso el Código Orgánico Integral Penal dice, refiriéndose a la incautación, en caso de que a la persona se le ratifique su inocencia, se le devolverá los bienes que están bajo administración temporal. O sea, no es que el Estado estaba desprovisto de armas, de elementos como para, por ejemplo, ante un caso X, decir, oye, aquí creo que hay un ilícito, protejamos estos bienes, prohibición de enajenar, incautación, lo que sea. Hay esos elementos que los tiene todos los países, pero no apropiarse de la titularidad y cambiarse la titularidad. Eso no se puede hacer. Y están a punto de hacerlo. Y los vamos a ver uno por uno con lista de los que votan. Porque es el gran problema, que se preparan para una campaña electoral, pero haciendo estupideces. Entonces eso no se puede. Claro, es que no se preparan, no saben. Sí, pero también no hacen lo mínimo, el mínimo esfuerzo por prepararse. Entonces, cuando uno ve esto, entonces uno dice, o sea, ¿a dónde vamos a parar de esta manera? Entonces, todo esto impacta. No sé si tienes algún otros temas. No, yo estoy escuchándolo porque mis temas ya me los evacuó, que eran esos 3 temas que yo quería. El tema de la gasolina, el tema del... me preocupa otro, pero ya lo dejo para lo último. A ver, ¿quieres que te regale una perlita? A ver, dele. A ver. Es una perlita gratis que te la quiero dar. Una perla buena. ¿Ah? No, pues buena. Esa que usted sabe. Una perla buena. A ver, vamos. Dialoguemos más que una entrevista. Ya. Tú entiendo que estás claro lo que fue el Consejo de Participación Siempre estamos dialogando. A ver, ya. ¿No es cierto? El Consejo de Trujillo. Sí, o sea, se lo inventaron ¿para qué? Para asaltar a las cortes, para asaltar a los órganos de control. Para desinstitucionalizar al Ecuador. Ya, entonces viene la pregunta. Ya lo entendemos todo. ¿Quién fue el de la idea de convocar esta consulta para hacer esto? Ahí te cogí en curva. ¿Quién fue el político que dio esta idea? Señor Moreno, pues. No, Moreno acogió la iniciativa. A ver, me cogió en curva. Él me rebasó también. Ya, entonces, voy a leerte, al final te digo el nombre. Me deja picado. No, te lo voy a dar el nombre aquí mismo. Ya. Sí. Ya. El canal de la información.